Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trader, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancaremos cubriendo los recientes comunicados por parte del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Le damos un vistazo a la nueva posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos cierre. Hablamos un poco sobre la bancarrota de WeWork. Adicionalmente, en Latinoamérica le damos un vistazo a las presiones inflacionarias y definitivamente hablamos un poco sobre lo que va a suceder el día de hoy con relación a la decisión de política monetaria por parte del Banxico. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trader para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, de verdad que es todo un placer estar al micrófono en un episodio más del Trader. Y sí, en el intro mencioné que este episodio era uno súper especial. Obviamente los temas que vamos a hablar sí son bastante importantes. Sin embargo, la razón detrás de esto es porque ya hemos alcanzado los 100,000 suscriptores en nuestro canal de Pepperstone de YouTube. Y por consiguiente, pues quería tomarme ahí un breve tiempo para hacerles mención, extenderle las gracias por siempre estar sintonizando nuestro contenido. La verdad es que con Pepperstone estamos bastante comprometidos en continuar brindándoles la mejor calidad de contenido de trading. Por consiguiente, de verdad, muchísimas gracias por continuar estando en nuestros programas. Rápidamente, ya habiendo hecho ese mensaje, le doy la bienvenida a mis compañeras del Trader. ¿Cómo están, mis estimadas? Hola. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Muy bien, gracias a Dios, bastante feliz. Recordándoles también ahí, pues tenemos a Javier de Blue Chip Finance y a Gabriela de Inversiones y Trading. Mis estimadas, de verdad que pues muy feliz, estoy muy feliz. Ahí regresando un poquito a la pregunta, pues bastante contento, se ha hecho mucho progreso y la verdad es que pues también darle las gracias a ustedes porque han sido parte de todo este proceso. Obviamente el Trader como tal arrancó con el Oscar, a quien también le mandamos un gran saludo. Sin embargo, pues ustedes llegaron a llenar esos grandes zapatos que dejó ahí el querido Oscar y lo han hecho muy bien. Y pues de verdad que también a la audiencia muchísimas gracias por continuar dándole su preferencia a este contenido. Y bueno, mis estimadas, hay mucho de qué hablar esta semana. Si bien pudiéramos decir que en términos generales, comparado con lo que se vivió la semana, fue un poquito más ligera en cuanto a calendario económico, pues hay mucho que es de bastante relevancia y creo que puede tener considerables impactos en los mercados. Por consiguiente, ¿qué les parece si arrancamos ahí dándole un vistazo a qué está sucediendo en el ámbito macro global? Vamos. Vamos. Con todo. Vámonos con macro explosivo. Javier, voy a arrancar contigo en este primer tema, el cual en cierta manera nos lleva un tanto a cuestiones de política monetaria, aunque no como tal a decisiones, sino un poco más que nada en cuanto a lo que ha sucedido y relacionado a lo que previamente tomó lugar con decisiones de política monetaria. Como bien recordamos, durante la semana pasada se llevó a cabo la penúltima decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la cual se decidió mantener la tasa de interés sin cambios en niveles de 5.25 puntos en 5.50. Obviamente, una de las narrativas que en cierta manera que manejó la Reserva Federal de Estados Unidos, bajo la cual pues no era necesario, independientemente de que anteriormente ellos habían manejado un mapa de puntos en el cual, en teoría, aunque también a ella les contó bastante valor ese mapa de puntos, Jerome Powell, en el cual pues todavía existía la ventana, la posibilidad de que hubiera otro incremento de tasas, ¿vale? Sin embargo, lo que terminó sucediendo es que Jerome Powell hizo bastante hincapié en que las condiciones financieras pues se habían en cierta manera tornado restrictivas por factores los cuales no necesariamente eran los que ellos estaban controlando, como viene siendo conocido como las tasas de interés a corto plazo, ¿no? Sino haciendo un poco más mención a que los bonos a más largo plazo pues se habían estado avanzando por otros factores, y esto pues en cierta manera había estado pues tornando un tanto el entorno financiero pues más restrictivo, ¿no? Por consiguiente pues era debido pues estaban en un lugar a gusto. El mercado estaba haciendo parte de su trabajo por parte del trabajo de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no?
Así lo manejó. En cuanto, obviamente, a otras cosas, pues definitivamente, como lo han hecho todos los bancos centrales, dejaron la puerta abierta. Si los datos económicos lo requieren, podemos entregar más incrementos de tasas. Sin embargo, el mercado no se lo compró. ¿Y qué es lo que terminó sucediendo tras esto? Y bueno, también hay que incorporar los datos NFP del viernes, ¿verdad? Porque esto también fueron parte clave de cómo se reajustaron un tanto las condiciones financieras. ¿Qué quiero decir con esto? Pues los bonos bajaron, los rendimientos bajaron sustancialmente, y las acciones subieron también pues de manera bastante agresiva. Si mal no recuerdo, creo que fue el mejor movimiento en varios. Ahí no sé si me pueden apoyar, creo que en 1 año, 2 años, el que registró el S&P 500. Por consiguiente, pues las condiciones financieras, pues lo que había estado por sí solo por parte del mercado, en cierta manera tornándose restrictivo, las condiciones financieras restrictivas, pues ya los mercados lo han hecho todo de vuelta. La gran pregunta, que si bien ayer Jerome Powell pues no trató de ahondarse en cuestiones de política monetaria, o se rehusó, por así decirlo, en hablar de esa cuestión, pues es si es que Jerome Powell va a tornar esa herramienta de diálogo, de comunicación, ahora tratando de pues que las cosas no se desajusten tanto, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees? Yo creo que la pregunta aquí, ya aterrizándola, es: ¿crees que van a empezar a utilizar una retórica más agresiva para, en cierta manera, mencionando que no van a recortar, que todavía pues, se requiere más porque la inflación sigue alta? ¿Crees que van a apoyarse una vez más de ser agresivos, por así decirlo, en cierta manera, pelear, combatir esa relajación que se ha estado viendo? Sí, mira, yo creo que Jerome Powell, a pesar de que, claro, que lo comentamos el trade-off anterior, que, o sea, ha mantenido la tasa y tampoco se ve con mucha decisión de aumentarla en un corto plazo, igual siempre ha dicho que va a velar por la inflación de Estados Unidos y va a subir la tasa hasta que finalmente se pueda llegar a un objetivo del 2%. Ahora, claramente, el mensaje fue más bien, como tú dices, más positivo en torno al mercado, por eso aumentaron las acciones y todo, pero creo que todavía se muestra flexible ante los próximos resultados en Estados Unidos en torno a la productividad. Todavía hay muchas presiones inflacionarias. De hecho, claro, en la última conferencia no hizo referencia sobre las perspectivas de la política monetaria en sus comentarios, pero sí también le pide a los economistas de la Reserva Federal ser más flexible en su forma de cómo realizan los pronósticos. No todo es blanco, no todo es verde, o sea, no todo es negro. Hay muchas temáticas que uno tiene que estar pensando y que van moviendo las perspectivas. Por eso que, a pesar de que la semana pasada fue la reunión de política monetaria, todo el mercado estaba atento a qué iba a decir Jerome Powell ayer, y efectivamente no se pronunció en torno a la política monetaria, pero algo que llamó la atención fue que un llamado a pensar más allá de las simulaciones matemáticas, sino que entender que algunos shocks del mercado son impredecibles, como por ejemplo la crisis financiera, la pandemia, y en este momento de alta incertidumbre hay que estar más que atento a los modelos matemáticos, a las interpretaciones también de cada uno. Entonces, creo que efectivamente, si se empieza a complejizar la inflación, claramente Jerome Powell va a tomar medidas mucho más restrictivas y el mercado va a tener que reaccionar. Pero sí, como comentas tú, creo que aún existe flexibilidad y todavía no hay una visión única en lo que pueda pasar en el mercado. Me gusta mucho que hayas traído a consideración ese punto, porque sí, esa en cierta manera fue una de las temáticas que manejó el día de ayer, ¿no? Y la verdad es que sí, yo creo que muchas de las veces le damos un gran valor a los modelos. Y esta es una discusión que yo he tenido reiteradas veces con mi padre, con la cuestión de, obviamente, los modelos en cierta manera, pues simple y sencillamente toman información que se les ha proporcionado, como se ha estado desarrollando la dinámica. Lamentablemente, eso te va a ayudar siempre y cuando pues los datos sigan en línea con lo que estaba normalmente sucediendo. Lamentablemente, siempre entran factores exógenos, pudiéramos decir exógenos, a lo que se estaba incorporando ya en el modelo, y eso es lo que simple y sencillamente descarrila todo el asunto, ¿no? Que luego pues termine generando que las proyecciones económicas pues no se den como uno hubiera deseado, ¿no? Porque yo creo que aquí es donde van a empezar todo lo que es la inteligencia artificial, que ya me estoy metiendo en un tema totalmente diferente, la inteligencia artificial con las computadoras cuánticas,
Ahí es Mm, donde todos estos modelos, yo creo que ese va a ser uno de los grandes beneficios, ¿no? Porque creo yo, ahorita gran parte de los modelos son un tanto de regresión, ¿no? En base a lo claro. que la información anterior se ha estado utilizando, vamos a extrapolar ese comportamiento. Sin embargo, pues siempre, ¿por qué fallan? Y todos los modelos fallan porque entra algo que no estaba en el modelo, simple y sencillamente. Entonces yo creo que ahí es donde esas nuevas tecnologías van a ser bastante útiles. Sin embargo, bueno, bastante interesante, hay que estar ahí pues bastante atentos, así es que bueno, ahora John Powell busca, dado que se le salió un poquito el conejo del sombrero, pues en ajustarlo, ¿verdad? Porque la realidad de las cosas es que si bien a lo mejor ya no se necesita más, tampoco necesitan ahorita que se flexibilice o que se vuelvan menos restrictivas las condiciones financieras, ¿no? Entonces a lo mejor pues puede que opte por pues utilizar su comunicado, su diálogo, ¿verdad? De una manera más agresiva. Me voy contigo, Gabriela, porque vamos a hablar sobre el mismo teatro. Ah, no. Eh, lamentablemente, y que de hecho voy a arrancar el punto yéndome con las repercusiones de esto, que yo creo que ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hablamos hoy en día de que Estados Unidos ya no es, o la deuda, vamos a hablar porque de Estados Unidos pues no, ¿verdad? Pero con lo que corresponde a su deuda ya no es de lo más seguro, es por esto. Es por este show que siempre, cada año, pues en este caso ya lo hemos visto, no es la primera vez que lo vemos, que se montan los políticos estadounidenses a tratar de utilizar como arma las negociaciones en cuanto a la cuestión presupuestaria de Estados Unidos, ¿no? Y esto obviamente pues ya es un show que no sabemos, sin embargo pues tiene, y bueno, ahorita quiero más adelante escuchar un poco de qué es lo que tú piensas, porque yo creo que tanto tú como yo sabemos que vamos a llegar a la siguiente semana y pues muy probablemente van a llegar a algún acuerdo. La clave va a ser aquí qué tan a largo plazo es este acuerdo, si es una cosa que nada más nos va a Claro. mandar a diciembre o a enero. Yo creo que, bueno, ahí esa es una de las partes importantes. Sin embargo, yo creo que hay que enfocarnos a los impactos que seguir utilizando este tipo de negociación de mala manera, que es lo que esto termina en una instancia poniendo a Estados Unidos en donde de momento se encuentre, pues ya tratando de pelear su liderazgo, porque antes en cierta manera estaba dado, ¿no? Que el Estados Unidos era el líder a nivel global, que todavía pudiéramos decir que es, sin embargo, pues ya hay una parte activa, un ciertos participantes tratando de pues que eso no sea el caso. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya no es el momento de no estar mostrando una falta de unidad. Sin embargo, bueno, ¿cuál es la problemática que vamos a estar viendo? Y ahorita ya te quiero escuchar de tu parte. Pues yo creo que aquí yo creo que la gran problemática es la ayuda a Israel, a Ucrania, en la cual pues de momento los republicanos están tratando de que pues gran parte de su ahora sí que complicación en cuanto a esto o lo que puede complicar un poquito las negociaciones por su parte es que ellos están buscando que se asegure un tanto más la frontera, ¿no? Y ahí es donde van a tratar de empezar a ver cómo pueden negociar qué se le da a qué, ¿no? Una de las cosas que es bastante interesante recalcar de esta nueva problemática en el Congreso, por así decirlo, es que esta sería la primera en la cual se ve involucrado Mike Johnson, el quien ahora es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Lo importante de esto es, hay que recordar que su predecesor, esa fue la razón por la cual ya no está hoy en día, por sus concesiones en cierta manera que le otorgó a el Partido Demócrata con la finalidad de que no se cerrara el gobierno estadounidense, ¿no? Por consiguiente está en una situación bastante interesante ahí Mike Johnson. Por consiguiente, bueno, no voy a ir más a detalle en lo que se está peleando a punto, qué es lo que quieren los demócratas, qué es lo que quieren los republicanos, pero quiero escuchar de tu parte cómo ves este juego una vez más. Sí, yo creo que este juego, como bien dices tú, una vez más ya se torna un poquitito aburrido, sobre todo para los inversionistas que ya vienen escuchando esto hace muchos, desde el año pasado que venimos hablando Uh del -huh. límite del techo de la deuda y que después se va a cerrar el gobierno si es que no llega a un acuerdo y que eso podría traernos una caída dentro del precio del dólar si es que se genera alguna baja en en la calificación crediticia por toda esta incertidumbre, pero finalmente llegamos a que siempre se llega a un acuerdo. Entonces hay mucho ruido y no termina pasando nada y se termina tornando como, siempre se me olvida, pero es como el cuento del lobo, creo que se llama esa Sí. Sí, como el canto del metáfora, lobo. ¿cierto? Ya, Sí. listo. Eso mismo, entonces finalmente tú terminas viendo que, por ejemplo, en los últimos días
Yo he escuchado acerca de esto, pero no he visto gran impacto dentro del mercado. ¿no? Como que está pasando como si nada estuviera importando. Entonces siento que cada vez va perdiendo menos peso y en el momento en que realmente ocurra algo, sí que va a tener volatilidad dentro del mercado porque seguro que va a tomar a todos desprevenidos Exacto. porque no lo estaban esperando. Entonces, espero que ojalá, como bien dices tú, en algún punto también logren dejar de lado este tipo de manipulación que se hace para poder lograr llegar a algo, porque aquí finalmente están peleando como en el gallito, quién tiene más fuerza, y usan esto como una herramienta de pelea, y es un tema político que finalmente le causa incertidumbre a la economía y que siento que no es bueno para Estados Unidos en este momento, en el cual no necesita más incertidumbre porque está inmerso dentro de todas las tensiones geopolíticas que hay a nivel mundial, en donde ya se entregaron las proyecciones para el próximo año de crecimiento de parte del Fondo Monetario Internacional, donde se ve una cifra de crecimiento mucho más baja que la de este año. Entonces, claro, tiene otras cosas que en las cuales enfocarse, yo creo, y esto les trae incertidumbre y ralentiza un poco el seguir avanzando. Entonces, creo que espero que en algún punto ya también esto empiece a quedar un poquitito más de lado. Hola traders, espero que se encuentren disfrutando de nuestro contenido. Si te ha gustado este material, por favor recuerda darle like. Si aún no lo has hecho, asegúrate también de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera, siempre serás de los primeros en enterarte cuando publiquemos nuevos contenidos. Esperemos. Pero fíjate que algo bien interesante es que si bien Estados Unidos es totalmente consciente del rol que tiene que fungir a nivel global con sus Ujú. activas participaciones en muchos lados, luego también a la vez se desconectan bastante y se crean que es un solo mundo en Estados Unidos, ¿eh? Claro. Entonces eso, digo, pues hay que ser bastante precavidos, ¿no? Y esperemos que ya se deje esto de lado y que pues se pueda ver un poquito más de unidad, principalmente bajo pues que ya están en un punto en el cual pues se requiere más estabilidad en Estados Unidos y un mejor liderazgo político. Ujú. Continúo contigo, Gabriela, porque nos vamos a un tema el cual en cierta manera es un tanto diferente de lo que siempre hablamos, ¿no? Yo creo que siempre hablamos de inflación, Producto Interno Bruto y otra vez política monetaria y otra vez que dijo Jerome Powell. Siempre andamos por Sí. la misma, el mismo sendero. Ahora nos vamos a salir un poquito y vamos a hablar sobre algo que ha sucedido recientemente, que es el colapso o la bancarrota, hay que saber el término de la bancarrota de WeWork. Quiero preguntarte bajo dos puntos. Por un lado, la cuestión de bienes raíces comerciales y el punto que quiero hacer aquí es un tanto el siguiente. Obviamente, conforme llegó la pandemia y los cambios tecnológicos que esta impulsó a cierta manera en ese entonces a modo forzoso, pues la utilización de espacios de negocios en cierta manera cambió bastante. Por un lado, la cuestión de las compras, pues mucho ya se hace a modo en línea, ¿no? Por el otro lado, la cuestión de trabajo desde manera un tanto remota o flexible ha hecho que las compañías, pues también a su vez sean conscientes de que la necesidad de espacios tan grandes, pues no sea necesaria, ¿no? Entonces, bueno, Claro. el primer punto que te quiero preguntar, ¿hacia dónde va esa vertiente? ¿A dónde va esa dinámica? ¿Qué va a suceder con todos esos espacios de bienes raíces comerciales? La otra cosa, muchas compañías surgieron y en cierta manera continuaron existiendo porque había dinero gratis, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Pues el costo básicamente del dinero inexistente, por consiguiente, digo, pues si tienes una idea de negocios, la cual te pueda generar un margen de 1%, digo, pues la tomas, ¿no? De 0 a 1, pues vamos por 1 y la hacemos en grande y si son muchos millones, pues 1% es bueno, ¿verdad? Sin embargo, conforme lo que hemos estado viviendo a raíz de la pandemia, que también eso lo trajo, pues muchas cosas cambiaron, el costo del dinero se ingresó una dinámica la cual no habíamos visto en el frente inflacionario en décadas y por consiguiente el costo del dinero ya no es inexistente, ya existe una valla mínima en cierta manera que tienen que estas compañías pues ser mejor que eso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues digo, si tu modelo de negocio tenía un margen de 1 por 2%, pero el costo del dinero ya es 6, 7, 8, pues muchas ya no van a ser capaces, ya no están siendo lo suficientemente eficientes, no es un modelo de negocios tan atractivo el cual realmente pueda pues continuar, ¿no? Por consiguiente,
¿Qué va a suceder con todas estas compañías las cuales son categorizadas como zombies? ¿Vale? Que pues en cierta manera en un entorno en el cual el costo del dinero ya no es gratis, pues muchas creo que van a tener que quebrar. Ahora, hay dos vertientes económicas o pensamientos, no vamos a llamarles vertientes, en los cuales pues obviamente el que estas compañías, las cuales no son tan eficientes y que se vayan a la quiebra, pues es como una purga, ¿no? Va a generar que esa gente que no es tan eficiente o que vamos a ponerle gente, es un negocio que no son tan eficientes, pues ese capital que se le destinaba ya no va a ir a esa, sino que va a ir a compañías más eficientes. Por consiguiente, eso puede generar una mejora económica a largo plazo. Obviamente la otra cuestión es que pues también al final del día pues son compañías las cuales pues están dentro de la economía, ¿no? Y son en cierta manera en algún punto un rol y hay gente trabajando detrás de ellas. Por consiguiente, conforme esta gente vaya saliendo, estas compañías pierdan sus negocios o su modelo de negocio, pues eso puede generar disrupciones, ¿verdad? En la economía. ¿Cómo ves esta dinámica? ¿Qué te dice a ti el colapso de WeWork? Mira, creo que lo de WeWork es bastante interesante porque creo que la idea que tenían en un inicio era muy buena. Lamentablemente llegó una pandemia justo entre medio que lamentablemente catapultó al negocio y yo sinceramente creo que sí, porque si nosotros miramos a WeWork, hay un competidor muy similar a WeWork que no le ha ido nada de mal y eso es Rebus. Sí, Rebus, lo o que sé, en claro. algunas otras partes del mundo también se conoce como Spaces, que tienen distintas franquicias. La gran diferencia que hay es que ellos también apuestan al cowork, pero lo que ellos hacen es arrendar espacios un poquito más privados para cada oficina, en donde tú tienes tu propio espacio con tus propios escritorios, donde tú puedes compartir con tu gente y lo único que tienes en común es la cocina y los baños, por ejemplo. WeWork es un ambiente de cowork constante súper grande, también puedes arrendar oficinas, pero principalmente el foco de inversión en cada uno de sus establecimientos es tener un gran espacio para que todo el mundo converse con todo el mundo. Y claro, en medio de una pandemia eso no sirve, porque tú no querías juntarte con esa persona que nunca habías visto en tu vida y que tocara lo mismo que tocabas tú. Entonces, claro, ahí perdieron mucho dinero en plena pandemia, en momentos en los cuales los necesitaban, porque estaban adquiriendo contratos de arriendo de espacios en los mejores lugares en todas partes del mundo y eso salía mucho dinero. Entonces, creo que ahí fallaron un poco porque Rebus hace algo muy similar. Pero Rebus lo que hace es utilizar un espacio un poquitito más chiquitito, no tantos pisos dentro de un mismo edificio, siempre bien ubicados, pero manejando mejor los costos. Entonces creo que lo de WeWork tuvieron dinero, mucho dinero. SoftBank les metió 2 veces $5.000 millones, lo que no es menor. Entonces se vieron con mucho dinero en el bolsillo y dijeron, ok, aquí estamos y seguimos. Y ahora que abrieron las puertas de todo el mundo, podemos tratar de levantarlo. Además, la salida a bolsa que le iban a hacer en un inicio, después no la hicieron en el peor momento que podrían haberla hecho, a mi parecer. Y no fue suficiente para poder levantar la economía porque no lograron captar todo el capital que necesitaban para volver a echar a andar esto. Entonces, para mí, WeWork era crónica de una muerte anunciada. La verdad es que no se veía que fuera a generar algún tipo de cambio. Y hago la comparativa con Rebus porque nosotros en inversiones y trading usamos un montón las oficinas de Rebus, no usamos las de WeWork porque también tienen ciertas diferencias. em, Que no les en gusta la términos de sociedad. sí, cómo te percibe la gente, porque Rebus es más serio, WeWork es más, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo, pero es Te como, entendemos perfectamente. Es más palchal. Ah. sí, algo así, más o menos. Entonces, claro, nosotros cuando hemos tenido que viajar a México, cuando hemos tenido que ir a Colombia a hacer algunos talleres, hemos usado algunos espacios de Rebus y funcionan súper bien. Y creo que siempre lo he visto lleno, nunca lo he visto vacío. Al lugar que haya ido siempre lo he visto lleno. Entonces, hice esa comparativa desde la perspectiva de usuaria, básicamente, y también mirando un poco los resultados financieros que han estado entregando en el último tiempo, y por eso te decía que para mí era una crónica de una muerte anunciada. Ahora, esto tengo entendido que principalmente va a afectar a los contratos de arriendo que hay en Canadá y en Estados Unidos, pero no a los contratos de arriendo que tiene WeWork con todo el resto del mundo, que ojo, tienen oficinas en una gran parte del mundo. Entonces, creo que sí, podría significar un impacto significativo en el mercado inmobiliario, porque esto va a quedar disponible, son una gran cantidad de metros cuadrados disponibles, que no sé si otras compañías van a buscar usar, porque también esto que tú mencionabas de que quizás ya no se usa tanto la presencialidad después de la pandemia, no todo el mundo quiere espacios de oficina tan grandes, sino que están reduciendo los espacios. Creo que sí podría afectar al sector inmobiliario porque podría haber mucho espacio disponible. Por ende, mientras más espacio disponible haya y menos demanda exista, exactamente, bajan los precios. Así que creo que por ahí iría. Yo creo que mucho, y bueno, ya nos
extendimos un poquito en este punto, pero no sé, un pensar que tengo yo con esa cuestión es que eventualmente vamos a hacer una transición. Ahora, en lugar de ir a este tipo de lugares a trabajar, vamos a ir por experiencias. No sé, Claro, algo que ha sucedido aquí en Estados Unidos, cuando hay un lugar que no es una tienda como tal, es más, es para ir a la experiencia. Creo yo, muchos modelos de negocios van a enfocarse en la cuestión de simple y sencillamente ser experiencia, y a lo mejor mucho de ese espacio que se tenía anteriormente utilizado para estar ahí de manera presencial a trabajar o comprar va a ser transformado para ir a buscar alguna experiencia. ¿Cuándo pueda llegar eso? No lo sé. ¿Va a suceder? No lo sé. Pero creo yo puede ser una manera, ¿no? De la manera en la cual pueda tomar lugar todo ese tipo de espacio um, de bienes y raíces. Mis estimadas, terminamos con esto nuestra perspectiva global. ¿Qué les parece si nos vamos un poquito más al ámbito local? perfecto. Vámonos. Vámonos con punto lata. Inflación, México y Chile. En esta semana hemos visto datos por parte de ambas economías. El día de ayer fue la de Chile, ligeramente mejor de lo esperado. Yo creo que aquí en ambos casos mejor, ligeramente mejor de lo esperado. Yo creo que lo que tenemos que recalcar o quiero escuchar un poquito más de tu parte y ver, pues hacer una evaluación, ¿no? Donde nos encontramos es, sí, está en la dinámica desinflacionaria, es una tendencia, bueno, datos. 5% para Chile y 4.26 para México, ¿vale? En sus últimas lecturas, las cuales fueron presentadas el miércoles para la nación chilena y para la entidad federativa mexicana el día de hoy a 4.26. Yo creo que están en el mismo bote. La realidad de las cosas que todo el mundo, en donde sí está la dinámica desinflacionaria, pero cuando ves las métricas subyacentes de en ambos países y en los demás del resto del globo, pues es una dinámica bastante similar, ¿no? En donde, pues en cierta manera, pues vemos una inflación subyacente un tanto más renuente. Por consiguiente, quiero escuchar de ti, Javiera, cómo estás viendo esta dinámica. ¿Qué crees que esto pueda generar para las cuestiones? Ya regresamos. ¿Qué les digo? Siempre hablamos de eso. Para las cuestiones de política monetaria, porque ya recientemente está cada vez sonando más el tambor de recortes que ahora se nos vienen. Al menos los mercados ya activamente descontando estos para prácticamente en algunos casos la parte tardía del primer semestre o arrancando el segundo semestre. Entonces digo, ¿cómo es que cuadramos los recortes en un entorno en el cual todavía hablamos de presiones inflacionarias subyacentes bastante renuentes? Sí, bueno, mira, en Chile y en México coincidió que efectivamente hubo una leve desaceleración de la inflación y en eso veo algo en común que, claro, fueron dos economías que empezaron a subir la tasa de interés con mucha anticipación y efectivamente eso está repercutiendo actualmente en los números inflacionarios. Pero en general trae un análisis separado de Chile y México porque la situación económica y el panorama de cada uno de los países es bastante distinto, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Chile efectivamente la inflación salió 5%, menor a lo que esperaba el mercado según el sondeo de Bloomberg, que era 5.1%, pero Chile actualmente se encuentra atravesando una situación económica bastante compleja, que significan 3 PIB consecutivos negativos, se espera una potente contracción económica para el año 2023 y las decisiones del Banco Central de Chile todavía, bueno, se espera que, claro, que disminuyan las tasas, pero aún se encuentran con bastante presión inflacionaria y en esta dualidad de inflación-producción bastante potente, ya que las presiones inflacionarias se encuentran principalmente en los productos importados, en la variación del dólar y además en el petróleo, ¿ya? En México veo un panorama un poco más positivo porque efectivamente México, claro, mostró una leve desaceleración de la inflación que alcanzó un nivel de 4.26% anualizado, pero en este caso México está mostrando una muy buena producción, es decir, tenemos que saber que México, que es la segunda economía más grande de América Latina, ha crecido más de lo esperado este año.
y eso demuestra un poco que se ha mantenido bastante potente en un momento complejo de la economía. Y de hecho, el Banxico, lo que las expectativas que leí yo, era que todavía se espera que mantenga las tasas en niveles bastante altos. Banxico todavía tiene una tasa de 11.25% y este jueves, o sea, que tendría que ser la decisión de tasas. Ahorita, sí, ahora. Ya. Sí, perdón, ya de haber sido. Claro, se esperaba que se mantenga principalmente por eso, porque México está en un panorama mucho más positivo en cuanto al control de la inflación y la producción versus Chile, que todavía se encuentra en una dualidad y en una incertidumbre bastante potente. Eso es más o menos lo que yo considero en ambos casos y claro, como tú comentabas, se ha visto una buena, o sea, números positivos en cuanto a la inflación, pero aún existe muchísima incertidumbre que podría generar presiones inflacionarias ya sea para noviembre, diciembre. Entonces, es positivo, pero es un avance y todavía queda mucha incertidumbre. ¿Eres nuevo en el trading? Crea una cuenta demo y comienza el proceso de aprendizaje en los mercados. ¿Eres un trader experimentado? Recuerda que con Pepperstone ofrecemos excelentes condiciones operacionales. Abre tu cuenta ya con los enlaces disponibles en el apartado de la descripción. Me voy con esa última parte. Queda mucha incertidumbre. La realidad de las cosas es que todavía no estamos, y cuando lo vemos desde un punto de vista subyacente, quitando la parte más volátil, pues todavía hay bastante incertidumbre. No sé cómo realmente va a suceder efectivamente lo que los mercados están descontando como recortes. A lo mejor y la desaceleración, que esa es la apuesta, ¿no? Que la desaceleración económica pues va a favorecer que luego se pueda proceder por los recortes. Qué bueno que mencionas la cuestión económica porque es lo que no me gusta. No, la realidad de las cosas es que México, pues sí, ha estado en una mejor posición, ha sido el ganón de todo lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos, si quieres o no, pues eso le ha apoyado, y que Estados Unidos también ha estado muy bien. Independientemente de lo que queramos ver y por dónde queramos ver las grietas, pues cuando vemos el crecimiento económico, pues ha sido bastante sólido en Estados Unidos recientemente, y quieras o no, pues México está muy vinculada a su economía con la de Estados Unidos, y pues eso ahí le apoya, ¿no? Algo también muy interesante, pues sí, desafortunadamente, pues para la economía chilena previamente había estado bastante ahí golpeada, pero recientemente vimos ahí como que el final del túnel, aparentemente vimos ahí datos económicos bastante interesantes, aunque, ojo, recientemente salieron datos inflacionarios de China otra vez, los cuales hablan de que a lo mejor pues en China todavía sigue la problemática, y si ese es el caso, puede que se le complique la cuestión a mis queridos compañeros de Chile. Gabriela, vamos a hablar un poquito del Banxico. Yo creo que, bueno, todos sabemos que las perspectivas son un tanto similares en cuanto a lo que va a suceder. Yo creo que se va a mantener la tasa en 11.25. Esto principalmente, digo, porque han estado en un mejor... No hay tanta prisa, ¿verdad? No hay tanta prisa de bajar las tasas. Digo, si cuando hay buen crecimiento económico, no es el mismo bote, ¿no? En estar como en el caso de, como lo mencionamos anteriormente, de Chile, pues con un crecimiento económico desfavorable, pues digo, entre más rápido o te permite un tanto la inflación bajar las tasas, pues rápidamente lo vas a hacer. Mientras que en el caso de Banxico, pues no hay tanta necesidad. Pero lo que quiero que nos metamos en este aspecto es un tanto... Obviamente recientemente vimos podríamos categorizarlo como un flip, un switch, un cambio en tanto en cuanto, obviamente, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo todavía que puede, si es necesario, incrementar las tasas. Sin embargo, pareciera ser que se está dando como que el final del ciclo de ajustes, ¿no? Entonces, obviamente, la pregunta que te quiero hacer, ¿permite esto el Banxico, dado que siempre bailan en tándem? No siempre, ojo, porque pues, obviamente, como recordamos cuando inició el proceso el proceso de ciclo restrictivo, pues se adelantaron, ¿verdad? Lo hicieron de manera más pronta que sus compatriotas de países desarrollados. Sin embargo, pues lo que hace la Fed lo trata de emular un tanto, ¿no? El Banxico. Por consiguiente, si ya se le está llamando el final al ciclo de ajustes de la Fed, ¿crees que esto le dé un poquito más de respiro, que ya empiecen a hablar de que pudieran flexibilizar? ¿Cómo ves al Banxico, por así decirlo? Hay ciertos, de momento, proyecciones que los recortes en México pudieran iniciar también ya tan pronto como el segundo trimestre del 2024. ¿Dónde te encuentras posicionando de momento al Banxico, mi querida Gabriela? Mira,
Hoy día en la mañana, con los datos de inflación provenientes desde México, se proyectaba que para el resto del año tuviéramos un pronóstico de alrededor de un 3,9%, si es que recuerdo bien, eh, porque de hecho hoy en día estuvo en 4,26 y Ujú, claro, no, perdón, se mantiene la expectativa de que fuera 4,6%. Esa era la perspectiva para diciembre de este año y para el próximo año que la cifra cayera y se diera un poco a 3,9%, mm, lo que apuntaría en cierto ya dentro grado del a rango. buscar ese objetivo de parte del Banco Central de llegar al 3%. El tema está en que hay varias cosas que podrían complicar, por un lado, el tipo de cambio. Hemos visto que en el último tiempo el dólar ha estado ganando un poquito de terreno frente al peso mexicano, que podría encarecer en cierto grado las importaciones y con eso traer un poquitito más de presión inflacionaria. Mm, Como tú decías recién, ambos bancos centrales por lo general funcionaban en tándem porque cada movimiento de la Reserva Federal después la replicaba el ujú, Banxico. Creo que quizás para la segunda mitad del año me inclinaría más para ver algún tipo de recorte respecto a lo que pueda estar haciendo tanto la Fed como también el Banxico. Creo que antes de la primera mitad del año, no. O sea, en la primera mitad del año 2024 no esperaría ver recortes. Yo me tiraría quizás más para la segunda mitad en caso de que realmente los números acompañen. ¿Y por qué siento que quizás van a esperar a la segunda mitad? Porque todavía tenemos que ver el impacto real de mantener las tasas en los niveles actuales. Todavía no estamos viendo tanta presión. Cuando el mercado empieza a demostrar que realmente requiere de mayores estímulos, creo que ahí recién van a empezar a generar algún ajuste, sobre todo porque todavía existen riesgos mm. de que si generan un ajuste prontamente, rápidamente la inflación podría volver a ganar terreno y yo creo que nadie quiere volver a generar muchas alzas de tasas más allá de lo que hoy en día hemos tenido. Me gusta mucho ese punto. En cierta manera, no hay que gastar las balas antes de que sea necesario. Claro. Muy buen punto. Para la audiencia, si se preguntan un poco el porqué del tándem, cuando hay economías las cuales están muy vinculadas, una estabilidad entre las divisas que no se desvaríe mucho ayuda bastante. Ayuda bastante cuando son socios, cuando se tiene tanta dependencia, por así decir, económica, ¿no? Entonces es una de las razones por las cuales tienden a operar en tándem. Bueno, con esto, mis estimadas, estaríamos culminando esta parte. Regional. ¿Qué, Sí, qué les parece si vamos ahí a ver, aterrizar un poquito las cosas? ok, Sí, me tinca. vamos. Vamos a técnicamente hablando. Algo inédito, nunca presenciado. No se crean. No, hoy traigo algo diferente. Siempre les presento algo puramente técnico en el precio. Sin embargo, esto es un tanto técnico en un dato económico. Las solicitudes de desempleo. Lo que estamos observando aquí, obviamente desde finales de agosto, el mercado laboral y en cierta manera la economía, ¿no? Pudiéramos decir en Estados Unidos había estado bastante bien. Sin embargo, ya recientemente, por segunda ocasión consecutiva, las solicitudes de desempleo se encuentran ubicándose por encima de su promedio de 4 semanas. Y por consiguiente aquí, obviamente nada más lo presento como tal. Es algo interesante y yo creo que es momento de empezar a abrir también la cuestión de, puede que efectivamente, si bien el tercer trimestre estuvo a todo vapor la economía norteamericana, puede que empecemos ya a ver algo más considerable en cuanto a su desaceleración. Obviamente, algo que se ha estado mencionando reiteradas veces por parte de los mandamases de política monetaria es todavía apenas están por sentir el full impact, los impactos totales de los ajustes de política monetaria. Entonces digo, a lo mejor este es el punto en el cual cambia un tanto la marea. Gabriela, cuéntanos, ¿traes algo ya? Ahí hice mucho show. Aterrícenos. Sí, no, traigo, mira, al dólar frente al peso chileno porque venía en un canal bajista bastante interesante que le había dado un poquito de respiro a todas las alzas que habíamos visto en el último tiempo. Y finalmente llegó a un nivel que a mi parecer era clave de soporte que estaba cercano a la zona de los 875 y desde ahí logró nuevamente volver a repuntar y lo interesante y por qué lo destaco el día de hoy es porque el precio finalmente terminó quebrando ese canal bajista, lo que ya
significa una señal de alerta de que algo está cambiando, de que nuevamente podría existir mayor fuerza para poder ver quizás alguna continuidad hacia el alza. Entonces, además, muy abajito, que creo que no se alcanza a ver, pero estamos teniendo un punto pivote que yo lo tengo en el gráfico mensual, a lo que voy es un pivote mensual, que está en 916,36. Y creo que ese nivel es clave porque si es que lo logra quebrar, se vería bastante interesante porque también nos estaría entregando otra señal más de sesgo alcista. Interesante. Híjole, me agarraste sin gafas. Sí, yo dije, por eso dije, con suerte se va a ver, pero bueno, yo sé que está ahí, se los cuento igual. Claro. Javier, cuéntanos, traes ahí algo muy interesante esta semana, Bitcoin. Sí, creo que ahí coincidimos también contigo, Quasar, porque claro, ambos consideramos el Bitcoin esta vez porque finalmente está mostrando números importantes, o sea, llegó a 38.000, su máximo desde mayo del año 2022, y ocurre luego de permanecer 3 semanas alrededor de 35.000. Pero acá, bueno, un poco más comentarte los fundamentales, que está pasando algo importante en el mundo cripto que creo que es importante recalcar, que bueno, la SEC en Estados Unidos está mostrando indicios, aún no se ha aprobado, pero indicios a la probabilidad de aprobar un ETF de Bitcoin Spot. Y frente a esa posibilidad, el mundo cripto para mí genera un tremendo avance, sobre todo que la SEC, la reguladora en Estados Unidos, ya esté considerando esta oportunidad. Empiezan a invertir nuevos participantes como son los institucionales, y empieza una cosa de empezar a introducir el mundo cripto en lo que es un mundo más regulado, el mercado de valores más potente del mundo prácticamente, y creo que es un tema bastante importante a analizar. Más allá del crecimiento potente que ha tenido estos últimos días, creo que tiene un trasfondo mucho mayor lo que está ocurriendo en el mundo cripto en este momento, y efectivamente esta alza que ustedes ven, que se ve acá claramente, se debió a hechos puntuales, por ejemplo, que ya esta semana debiese haber una respuesta de al menos 2 ETF spot, y eso inmediatamente, según ciertas señales del presidente de la SEC, pudiese apuntar a que todo pudiese ser positivo, y los Bitcoin Spot sería a Hashdex y a Franklin Templeton. Y en ese sentido, bueno, lo veo como un tremendo avance en el mundo cripto. Claramente esto no solamente impactó al Bitcoin, sino que otras criptomonedas, y me gustó, o sea, dije hoy día prefiero recalcar esta temática que a mí me gusta mucho. Yo creo que la clave ahí es institucional. Para aquellas personas que estén pues preguntándose por qué esto del ETF le está subiendo, bueno, la realidad de las cosas es que luego hay mandatos. En Estados Unidos muchas instituciones no tienen exclusividad, están limitados a lo que pueden invertir, y por consiguiente, pues si se le crea este vehículo de inversión a Bitcoin, mucho dinero el cual de otra manera no pudiera tocar Bitcoin va a poderlo tocar, y por consiguiente pues ese flujo lo apoya, ¿verdad? Para aquellas personas que no sabían, pues ya lo saben. Ese es un poquito el raciocinio, el pensar detrás de ello, ¿no? Antes de que nos vayamos a la jugada, hago el debido paréntesis. El lunes tenemos webinario especial sobre el rally navideño. Para que se registren, ahí lo van a poder encontrar en el apartado de la descripción. La verdad es que va a estar muy bueno. Vamos a hablar ahí de las posibilidades, oportunidades y posibles trades que se pueden ejecutar. Entonces, para que se registren. Mis estimadas, ¿qué les parece si nos vamos con la jugada? Nos la jugamos. Vamos. Nos la jugamos, vamos. Vámonos. La jugadilla. Bitcoin. En portugués. La noción bajo la cual, bueno, ya Javier hizo un excelente trabajo ahí desarrollando el pensar fundamental del por qué pues Bitcoin ha estado siendo impulsado. Técnicamente hablando, no, ese fue el segmento pasado. No, desde un punto de vista técnico, pues está básicamente quebrantando el retroceso de Fibonacci de 38,20 del colapso que tuvo lugar a partir de sus máximos del 2021. Por consiguiente,
Pues pareciera ser que se está dando una estructura de impulso la cual pudiera continuar buscando mayores niveles al alza. Obviamente aquí lo importante que de hecho ya estoy viendo el precio a considerar, pues ahora sí que he perdido parte de los avances. Yo creo que aquí es, si vemos una ruptura en cierta manera un tanto más concisa por encima de los 36.750, básicamente una ruptura que se confirme hasta en cierto punto, ese 38,20, pues buscar un avance hacia los 40,000, donde nos salimos rápidamente si es que la operativa es una falsa ruptura, simple y sencillamente amagando ahí Bitcoin en superar ese 38,20, por ahí de los 35,000 creo que sería un punto de salida bastante adecuado. Esa es un tanto la noción. Obviamente lo que puede hacer la gente, quienes estén pensando con un perfil muchísimo más largo placista, pues simple y sencillamente tomar la mitad del beneficio y lo que resta, pues ahora sí que dejarlo en break even o en neutro, ¿vale? Eso es lo que traigo yo. Microsoft, inteligencia artificial, todo ese rollo. Cuéntanos, Gabriela. Sí, mira, vengo con Microsoft desde la mitad del año ya prácticamente, entonces yo digo, a ver si me da el último empujoncito, porque me ilusioné cuando el precio llegó a los máximos que tuvimos en julio, cercano a los 360, y dije, ya, aquí estamos para ir a buscar el objetivo que yo tengo en torno a los 380, y me decepcionó porque me tuve que aguantar toda esa bajada que se pegó entre julio y octubre, y yo Te dije, sacó por a favor, que pasear. no rompa los 310, que no rompa los 310 y los 300, porque si no me tengo que salir, porque técnicamente sería un trade que ya no tendría fundamentos. Ujú. Aguantó, así que bien. Y ahora ha dado una vuelta interesante. Técnicamente el precio vuelve a retomar con bastante fuerza la tendencia alcista. Y aquí me la estoy jugando con algo que hablamos y algo que tú vas a estar revisando el lunes, rally navideño. ¿Será que le llega también el rally navideño a este tipo Oh, de oh, oh. acciones? Y se, claro, y se acopla a las alzas que potencialmente podría tener el resto del mercado. No lo sé, y por eso creo que estoy mirándolo con esa perspectiva, a ver si es que logra tomar ventaja de eso mismo. Técnicamente tengo una media móvil de 50 que está a punto de cruzar una media móvil de 100, lo que podría ser una señal de compra. Si el precio rompe los 366, también rompería, bueno, rompería una resistencia que yo tengo marcada ahí a partir de los máximos que tuvimos el 18 de julio, junto con una resistencia 2 en términos mensuales, y creo que sería suficiente señal como para poder tratar de buscar ver que el precio busque, que trate de alcanzar, mejor dicho, los 380. Así que ahí estoy, cruzando deditos a ver qué esperar. Si es que realmente logra llegar, está a un pasito. Yo siento que quizás se pueda acoplar de mayor apetito al riesgo que podría llegar dentro de las próximas semanas, siempre y cuando no tengamos alguna otra guerra que salga de la nada, no aparezca O una que crisis cierre el financiera gobierno, ¿eh? o nos suben las tasas o cierre de gobierno, exactamente. Sí. Excelente. Javiera, cuéntanos, traes ahí al peso chileno frente al dólar. Sí, bueno, ahí concordamos también con la Gaby. Hoy día ya traje para ambos Las lados. grandes mentes piensan igual. Sí, en este tema, claro, también me pareció lo mismo que había visto la Gaby, que en el fondo, claro, el dólar peso venía en una tendencia alcista que fue, que generó una rotura de soporte en este canal alcista. Y esa rotura de soporte hizo que cayera el precio del dólar peso a 880 el 3 de noviembre, pero todavía habían presiones al alza en el entorno, todavía habían distintas razones por las cuales el dólar probablemente no iba a seguir bajando y el hecho de esta caída también fue por temas puntuales, por las decisiones tomadas del Banco Central con respecto a la política cambiaria, por el IMASEC y además por, bueno, distintas razones, pero efectivamente hay muchas más presiones al alza, a mi parecer, que a la baja, y creo que hoy día ya se encuentran niveles de 910 que podría ir a tocar quizá un doble techo si es que fuera un máximo nuevamente en 950. Pero frente a eso, principalmente me baso en lo que tú comentabas, Cosar, que la economía china todavía, o bueno, y sigue mostrando niveles bastante débiles en cuanto a la economía. Ha mostrado una deflación. El indicador de precio del consumidor en China registró una deflación de menos 0,2% en octubre.
que es más de lo esperado, y se teme que se necesiten más ayudas para recuperar la economía. Por otro lado, la inflación en Chile también provocó que subiera el peso chileno dólar, principalmente porque, claro, salió mejor de lo esperado y abre las puertas al Banco Central de Chile a subir, o sea, a bajar aún más las tasas de interés, disminuyendo la brecha de diferencial de tasas de interés con la Reserva Federal, y además esto se le suma a la caída del precio del cobre. Entonces, en base a lo que comentaba también la Gaby en términos técnicos, creo que se puede respaldar bastante con lo fundamental y invitar, o sea, al dólar a seguir creciendo quizá a niveles del último máximo que fue 950. Por eso que traje este gráfico más que nada. Excelente. Yo Estaba quería, ahí. ¿puedo preguntar una ¿Sí? cosita solamente Adelante. a la Javi? Es que nosotros ahora, Quasar, tenemos un periodo en el cual vamos a tener mucho ruido porque se va a votar una nueva constitución el Oh, 17 de diciembre. Entonces, yo quería saber, Javi, bueno, en realidad quería conocer tu perspectiva respecto a ese tema. ¿Tú crees que quizás le podría traer un poquitito más de incertidumbre y con eso el peso perder un poquito más de terreno frente al dólar? Sí, totalmente. El proceso constitucional ha generado no solamente temas en cuanto a, claro, ha generado más temas políticos que de otra perspectiva, y la incertidumbre política siempre afecta negativamente a la economía local. Bueno, tenemos que saber que ya más tirado mediano y largo plazo, lo que más afecta al dólar es la economía local. Por lo tanto, yo creo principalmente que eso también es una variable a considerar al momento de evaluar el par dólar-peso, que efectivamente va a depreciar aún más la moneda nacional. Súper. Esa interesante. fue una pregunta para nutrirme yo, porque en realidad pienso lo mismo que tú. También creo que le va a traer más inestabilidad al peso. Ok, Sí. gracias. Si TradingView es tu plataforma de trading preferida, recuerda que con Pepperstone puedes operar directamente desde TradingView. Esto es súper fácil y puedes solicitar tu operativa desde TradingView en tu área segura del cliente. Comparto, no soy muy diestro en la cuestión política chilena, pero la realidad es cualquier cuestión que pueda traer incertidumbre, pues desafortunadamente afecta a los activos locales. Estaba viendo las gráficas mientras estábamos grabando. Aparentemente Powell sí se aventó por agarrar la varita y órale, se andan saliendo de control. Pero bueno, eso será para el siguiente trade-off. Yo creo que pues una vez más darle las gracias a la audiencia por su continua preferencia. Es de verdad siempre un placer aquí proporcionarles pues, material educacional, operacional, perspectivas y todo ese rollo. Por consiguiente, pues de verdad, una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes dos también por tomarse el tiempo de estar aquí en el canal de Pepperstone. De verdad se aprecia bastante. Y bueno, no sé si recuerden registrarse al webinar de Rally Navideño. Y bueno, no sé si quieran ahí comentar algo, mis estimados. Sí, bueno, yo voy a estar ahí también en el webinar, me entretiene mucho bueno, los webinars que hacen ustedes ahí en Paperstone. Y también, bueno, felicitarte a ti, porque creo que como que felicitaste a todo el mundo, pero tú eres una de las personas que ha hecho crecer el canal. Tienes súper buen contenido. Yo cuando estoy con gente, con seguidores, siempre los invito a ver el canal, los que quieren aprender de trading. Así que, bueno, una gestión a tuya. Así que yo te mando las felicitaciones de parte de todos los que te ven. Muchísimas gracias. Exacto. Y yo solamente para seguir recordándoles, síganse suscribiendo porque llegaron a los 100.000 en el canal y esa cifra puede seguir subiendo aún más, así que no se olviden de suscribirse a aquellas personas que están viendo este contenido por primera vez, porque hay muchísimo contenido en el canal de Pepperstone, que ahí Quasar se ha encargado, como decía la Javi, de ir agregando constantemente. También no se olviden de los likes y de comentar en los videos porque eso ayuda muchísimo también para que el canal sea recomendado en YouTube para otras personas que podría interesarles este contenido. Se aprecia mucho, la verdad es que sí, son muy bonitas palabras y lo aprecio mucho. Es también un trabajo, no solamente yo, pues al final del día pues uno sale aquí, pero pues también hay otras partes, ¿no? De diseño tecnológico y todo esto, muchas partes, de verdad. Pues también les mandamos ahí un fuerte, una apreciación y un abrazo. Y bueno, los esperamos Ujú. la siguiente semana. Que pasen una bonita tarde. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.